Como sabes, GTA 6 ha sido esperado durante muchísimo tiempo ya y pues la gente se está cansando de tanto esperar, por lo cual los videos tipo información donde hablamos de filtraciones y de teorías son realmente muy interesantes para comentarlos, y es por esto que el día de hoy te traigo la segunda parte de comentando filtraciones interesantes sobre Grand Theft Auto 6. Así es, estaremos comentando ciertos detalles curiosos de la próxima entrega de Grand Theft Auto que obviamente no están confirmados por Rockstar y son meras teorías y nada más. Así que charlemos un poco de estas teorías que te traigo el día de hoy y coméntame aquí abajo si tienes tu teoría personal o cómo te gustaría que fuese el juego final. Así que nada, no perdamos más tiempo y vamos directamente con el video, pero no sin antes recordarte que puedes suscribirte a este grandioso canal para que puedas estar enterado de cualquier noticia o novedad interesante del nuevo Grand Theft Auto cuando salga en el momento exacto. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. El día de hoy voy a estar comentando una filtración que realmente se me hizo también muy interesante mientras estaba navegando por internet el otro día, y es que esta noticia que te traigo, o esta teoría, filtración que salió ya hace varios tiempo atrás, nos habla acerca del mapa de cómo podría ser este GTA 6. Personalmente siempre he soñado con que el próximo Grand Theft Auto sea muy ambicioso en este aspecto, porque el mapa realmente debería ser primero más grande que los anteriores, además que podría ser bastante enriquecedor ver que este mapa esté adornado muy bien o con buenas ubicaciones, con buenos sitios a los cuales tú puedas ir a divertirte, zonas dinámicas con las que podamos interactuar y que no sean meramente una fachada por fuera que son para estética pura. Y además, hace poco tiempo atrás, de lo que recuerdo hasta ahora, Rockstar había dicho, o más bien el CEO de Take-Two Interactive había mencionado de que el próximo proyecto de Rockstar efectivamente iba a ser bastante ambicioso y muy probablemente estarían intentando abarcar estos puntos que te acabo de mencionar, porque con la tecnología de hoy en día creo que no sería nada loco pensar en que sí sea posible hacerlo. Pero bueno, esta filtración de la cual te estoy hablando el día de hoy ha sido realizada por un conocido filtrador de la saga Grand Theft Auto, el cual había compartido a través de su cuenta de Twitter algún que otro detalle sobre el mundo que podremos visitar en la sexta entrega de esta franquicia. Señaló que tendremos un mundo abierto tan grande como el de Red Dead Redemption 2, aunque personalmente no creería que solamente vaya a ser de ese tamaño. Pienso genuinamente que también podría aumentar con el paso de los meses, con el paso de los años, con actualizaciones o con expansiones, como lo hemos comentado antes, ya que también esa es otra teoría muy importante y muy curiosa, que quizás el siguiente GTA podría expandirse constantemente con el tiempo para que cuando finalmente el juego muera sea un mapa realmente gigante, y de esta manera pues Rockstar, la desarrolladora, tiene tiempo para ir trabajando en el camino. Pero bueno, además este filtrador había señalado también en Twitter que la información que posee es que también podremos visitar ciertas islas del Caribe que podrían ser visitadas. Pero bueno, esta es la información de un filtrador que, como te dije, fue hace un par de años atrás y que resumió bastante la noticia en la que te acabé de comentar. Pero sin embargo también hay otra que se hizo muy popular en el pasado, que habla del mapa de cómo podría ser GTA 6, y en este en especial se volvió bastante popular y se empezó a difundir mucho en redes sociales porque supuestamente salieron ciertas imágenes que serían del mapa original, pero lo curioso es que también fue saliendo paulatinamente o progresivamente con el paso del tiempo. Es decir, estas filtraciones de este mapa se iban actualizando constantemente, por lo cual la sospecha de que podría ser real iba aumentando. Y bueno, ahorita mismo estarás viendo en pantalla ciertas imágenes, por lo cual tú podrías decirme qué es lo que opinas de este mapa. Como te digo, nada es oficial hasta que Rockstar lo confirme, pero sin embargo es muy curioso ir viendo qué cosas han salido. Entonces, a este mapa que estás viendo en pantalla se lo estaba definiendo hace mucho tiempo atrás como el Project Americas, el cual era el nombre en clave de este videojuego mientras estaba siendo desarrollado, y que sería mucho más grande que el mapa de GTA 5 y Red Dead Redemption 2, como te mencioné. Particularmente en estas imágenes se pueden ver ciertas islas, aeropuertos y el tamaño del mapa en varias imágenes filtradas. Y pues una vez más todo se rumorea que quizás sea el regreso a Vice City, inspirándose en Miami de Estados Unidos, con viajes en avión a otros territorios como Brasil o Cuba. Y pues el término Project Americas es ciertamente muy singular porque precisamente refleja esa ambición por querer hacer lo más grande que pueda abarcar de América. Entonces, una vez más, por ejemplo, en esta filtración se hacía recalcar la importancia de que iba a ser el más grande, contando con la adición de nuevos territorios que se irían agregando posteriormente con la salida del juego. Pero eso no es todo, y es que también es muy importante hablar sobre el mapa en cuestión de ambientación, ya sabes, en el tipo de cosas realistas que podrían implementarse para que realmente creamos que estamos en esa zona. Ya sabes, como un clima que se adapte perfectamente a esas condiciones de Miami, un clima caluroso con mucho viento y distintos fenómenos meteorológicos como la lluvia y muchas cosas más. Así que esta es la filtración que hemos visto el día de hoy, una filtración muy curiosa que tendría que ver con el mapa del siguiente GTA, un mapa muy ambicioso que, como hemos dicho en anteriores videos, podría ser de una fiel Miami ficticia que Rockstar estaría desarrollando justo ahora. Pero nada, coméntame aquí abajo qué otra filtración te gustaría que comente, y pues si es que hay opiniones o sugerencias bastante interesantes podríamos tomarlas para siguientes videos. Por ahora vamos a dejar el video por aquí, espero que te haya gustado. Mira por ahora el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla, que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a gustar. De mi parte eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima.